ya tiene un rato, había venido, pero no había tenido el privilegio, y hoy me gozo por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos: bienaventurado aquel que llamares y atrajeres a ti, para que seas saciado del bien de tu casa. Amén. Así que ha sido voluntad del Señor que tú estés presente en este lugar, y eso es motivo de alegría y de estar agradecido. Amén. Muchos quizás estarían en un hospital, quizás sin una pierna, quizás, amados hermanos, en una condición en la cual no les sea posible, pero tú y yo somos afortunados de estar en su casa. Amén. Aleluya. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Pues bueno, amados hermanos, voy a presentarme. La mayoría de ustedes me conocen. Sin embargo, veo caritas que no conozco, y quizás no conozco de nombre a todos, pero ahorita al final nos saludamos. Amén. Y quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Villegas. Soy pastor desde hace 4 años y medio. Estoy pastoreando la iglesia cristiana Vida Nueva allá en Marquelia, Guerrero, y en la Costa Chica, y a una hora de ahí en Ometepec estoy pastoreando también en el auditorio Casa de Dios. Y por gracia de Dios, pues como dijo el profeta Samuel, ¿no? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Amén. Porque no es un trabajo sencillo, pero hermano Ricardo no quiere dejar el trabajo. No, aunque a veces ya ganas no faltan. No, mis hermanos, es un deleite. Sin embargo, esto es un trabajo muy complicado y muy delicado. Amén. Que también hemos visto la misericordia del Señor. Sin embargo, sabemos que todo el tiempo hay aflicciones, hay complicaciones, hay luchas, hay pruebas, pero la obra tiene que caminar. Y nosotros, como siervos inútiles, ¿no? Dice la Escritura en Lucas 10:17. Siervos inútiles somos, lo que debimos haber hecho, hicimos. Amén. ¿Cuántos siervos inútiles sabemos? Amén. Que lo que debimos haber hecho, hacemos. Aleluya. No como, gloria al Señor. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Amén. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y nos vamos a saludar al final. Amén. Vamos a pasar al consejo de la palabra del Señor en esta mañana, y para ello quiero invitarlo que busque en su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a ver el consejo de la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 7. Amén. Aleluya. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Gloria al Señor. Vamos a leerlo dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu y Roca Eterna. Dice: amén. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Aleluya. Cierre sus ojos un momento y vamos a pedir dirección al Señor. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres digno de ser alabado y digno de ser glorificado. No hay otro grande como tú, no hay otro poderoso como tú.
Y nada de lo que hay creado debajo del cielo, Señor, puede ser comparado contigo. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, por habernos permitido estar en tu casa, Dios de la gloria. Traemos gratitud, Señor, en nuestro corazón, pero también traemos, Dios de la gloria, alabanza a tu nombre, y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Pero también, Dios de la gloria, tenemos necesidad, Dios mío, de tu consejo, que quizás pueda incomodar, que quizás no nos pueda gustar, Dios poderoso, pero sabemos, Dios mío, que es necesario para poder seguir creciendo y dar fruto, Dios mío, de que verdaderamente te pertenecemos. Permite que a través del consejo de tu palabra, Señor, podamos ser moldeados, Dios mío, conforme a tu imagen. Permite que a través, Señor, de tu palabra, Dios mío, haya nuevos nacimientos, haya corazones que procedan al arrepentimiento. Permite que a través de tu palabra, Señor, la vida, la mente y el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar sea transformado y perfeccionado, Señor, de acuerdo a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos, Dios mío, a caminar por el camino de tu verdad y tu justicia, y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra para tener un entendimiento más claro de tu voluntad y así ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Te damos muchas gracias, poderoso Rey, porque vives y reinas para siempre, y tuyo es el reino, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Se puede sentar. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta preciosa tarde ya, creo, o mañana todavía. Vamos a hablar acerca de una iglesia no mal, gloria a Dios, la vamos a tomar de ejemplo. Amén. Esta iglesia se llama Éfeso. ¿Y por qué dice la Escritura el mensaje a la iglesia en Éfeso? Ustedes saben que el apóstol Juan, según relata la Escritura, estaba en una isla llamada Patmos y recibió un mensaje y empieza a escribir mensajes a iglesias, en específico a 7, ¿se la saben? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Pero no quiere decir, amados hermanos, que solamente había 7, porque había Antioquía, estaba en Macedonia, había la iglesia en Corinto, pero en específico hay 7 perfiles de acuerdo a la palabra de Dios, y el primero es la iglesia en Éfeso, y vamos a centrarnos en esta mañana. Amén. La palabra de Dios enseña que Éfeso, incluso si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19, dice la palabra de Dios que Éfeso está ubicado en Asia Menor y era un lugar en el cual había un templo, el templo de Diana. Entonces era la ciudad guardiana del templo de Diana, es decir, que había idolatría, y dice que adoraban a Diana y a la imagen venida de Júpiter. Entonces ellos eran un pueblo idólatra, como la mayoría de los pueblos. Entonces, cuando el Señor levanta a unos instrumentos para ir a predicar el evangelio, hubo resistencia. Y le voy a contar esto porque necesitamos entender por qué el Señor, a través del apóstol Juan, escribe estas palabras a la iglesia en Éfeso. El Señor utilizó principalmente al apóstol Pablo para trabajar en esa iglesia. También dice la Escritura que había un joven predicador judío que estaba en ese lugar, era Apolos. También había un matrimonio que servía, que era Priscila y Aquila, el cual le explicaron más exactamente lo que era la gracia Apolos. Y la palabra también enseña que estaba un hermano llamado Gallo y otro Aristarco, que trabajaron en esta iglesia. Entonces era una iglesia en la cual había mucho trabajo y muchas personas que en Cristo Jesús iban a trabajar, a predicar, dedicados a la predicación del evangelio en Éfeso. Un día dice la palabra de Dios que a causa de la predicación hubo un disturbio en esa ciudad. Había un hombre que es dedicado a vender templecillos de Diana fabricados de plata. Dice la Escritura que se llamaba Demetrio. Este hombre empezó a alborotar a todos los plateros y les dijo: este hombre llamado Pablo empieza a trastornar Asia y el mundo entero con sus predicaciones, y a causa de su predicación, a causa de lo que él enseña, nosotros ya no vendemos estos templecillos de Diana. Haga de cuenta como que si en Chilpancingo fuésemos a predicar el evangelio y con la enseñanza de la palabra de Dios, la gente del mercado que vende veladoras, que vende imágenes, empezaran o dejaran de vender a causa de que nosotros estamos predicando. Algo similar
similar pasó en Éfeso. Y dice la palabra de Dios que hubo un alboroto, los llevaron a una asamblea. Y en ese momento, amados hermanos, dice la palabra que Pablo no se halló nada en él gravoso en su predicación, porque él no blasfemó de ninguna forma contra Diana, sino que el trabajo principal del apóstol Pablo y de todos los demás que empezaron a trabajar en Éfeso era la predicación del Evangelio de la gracia. Amén. Aleluya. Entonces, cuando todo esto empieza a suceder, amados hermanos, empieza la gente a agolparse, empieza a escuchar el mensaje, y hubo vamos a decirlo, también un disturbio dentro de la iglesia. Porque había personas judías que creían en el Señor Jesucristo, pero también gentiles que habían sido alcanzados por el Evangelio. Pero había una situación, que los judíos, ellos no querían revolverse con los gentiles. No, es que somos judíos. Como si de la mitad del templo para allá solo gentiles y esta otra mitad solo judíos. Entonces veían, vamos a decirlo, con menosprecio a la gente que no era judía, pero que había entregado su fe al Señor Jesucristo. Entonces Pablo empieza a escribir una carta, la carta a los Efesios, aproximadamente entre el año 60 y 64 después de Cristo, con la intención de hacer a la iglesia una, de esclarecer la unidad dentro de la congregación. Por eso usted encuentra en la carta de los Efesios todo el tiempo una fe, un Señor, un bautismo, para que todos lleguemos al conocimiento. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje principal del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y miren, amados hermanos, que había pasado un tiempo, pero dice la palabra de Dios que el Señor dirigió un mensaje. Y lo primero que le dijo: yo conozco tus obras. Acuérdense, amado hermano, que ellos estaban en un lugar idólatra. Había un puerto ahí donde había mucha economía. Había mucho tránsito de diferentes culturas. Vamos a decirlo, eran mente abierta, porque transitaban muchas personas y era la puerta de Asia y la ciudad guardiana del templo de Diana. Entonces el Señor le dijo: yo conozco tus obras. ¿Y qué le dijo? Y tu arduo trabajo. ¿Qué más le decía el Señor a la iglesia? Y paciencia. Imagínense en aquel entonces, amados hermanos, donde no había tanta libertad de expresión, donde toda la ciudad estaba entregada a la adoración a Diana y a la imagen venida de Júpiter, dicen Hechos. Amados hermanos, en la iglesia dice la Escritura que tuvo paciencia. ¿Y a qué se refiere esa paciencia? No es como ahora que tenemos la libertad de predicar el Evangelio, que tenemos la carta abierta para poder predicar el Evangelio con un micrófono. Y amados hermanos, quien quiera venir, que venga y escuche el Evangelio. Antes no se hacía eso. La iglesia comenzó a ser perseguida también, y también tenían problemas, como algunos de ustedes. O levante la mano quien no tiene problemas. Yo creo que todos al día a día y en nuestra vida en el hogar, de una u otra manera, hay diversas complicaciones todo el tiempo. ¿Amén? Amén. Y la palabra dice, amados hermanos, no sé si usted recuerda aquel versículo en Romanos 5:3, dice que la tribulación en nosotros va a producir paciencia. Es decir, que el Señor nos enseña a esperar en Él, nos enseña a depender de Él. Y la iglesia en Éfeso había entendido esto. El Señor le dijo: yo conozco tus obras y tu paciencia, y arduo trabajo y paciencia. Y luego, ¿qué dice la Escritura? Y que no puedes soportar a los malos. Gloria a Dios. Y cuando dice la Escritura que no podía soportar a los malos, ¿a qué se refiere? Que era una iglesia, amados hermanos, que tenía un lugar, le repito, lleno de maldad, de idolatría, pero la iglesia no toleraba a los malos. No para ser inclusivo, no para poder encajar en la sociedad de Éfeso, la iglesia participaba de las obras del mundo, sino que ellos se mantenían firmes en la gracia que les había sido depositada a través del Evangelio. Ellos se mantenían firmes ahí. Ellos no hacían amistad con el mundo. La Biblia dice: no puede soportar a los malos. ¿Saben por qué la iglesia no debe soportar a los malos? ¿Y por qué no aplaudimos las cosas que bíblicamente están mal? Porque Santiago 4:4, la Biblia enseña que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces no podemos aplaudir.
No podemos aplaudir ni estar de acuerdo con todo aquello que va en contra de nuestros principios que hemos aprendido de la palabra. Imagínense la presión social para la iglesia en aquel entonces en Éfeso. Como la presión que vivimos ahora. Amados hermanos, todavía no se ha aprobado, pero una vez hubo una propuesta, yo escuché, y esto nos lo informó nuestro pastor general de la cobertura en la que yo estoy, que en las iglesias cristianas se quiere obligar a tener bodas de personas del mismo género. Imagínense, no, pues para que no nos molesten, nomás los casamos, pero ya después que se vayan. No podemos hacer eso, gloria a Dios. No podemos participar de lo del mundo, ni traer el mundo a la iglesia. Nosotros aquí, amados hermanos, estamos en este lugar porque hemos creído, porque como el Señor lo enseña por medio del apóstol Pablo, tenemos una fe, un Señor, ¡aleluya!, un bautismo. No tenemos otro Dios ni otra ideología. Nuestra enseñanza es que Cristo vino mediante agua y sangre, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó y que Él está morando y reinando a la diestra del trono de Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Y que Él viene por su iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Y sobre ese principio nos mantenemos, de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha sido suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. Ha sido suficiente para quitar la maldad de nosotros. La palabra enseña en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesús fue fundada la iglesia en Éfeso. Amén. Ahora, algo que llama la atención en el mensaje, cómo empieza el Señor resaltando las virtudes de la iglesia. Y le dice, conozco tus obras. Y le dijo, tu arduo trabajo. ¿No tenía trabajo la iglesia en Éfeso? Mucho trabajo. Porque todos estaban entregados a Diana. Porque nadie quería escuchar el evangelio. Porque, amados hermanos, en un lugar donde no hay alguien que predique el evangelio, o donde no hay alguien que adore al Señor, ahí hay trabajo. Tenemos que anunciar la palabra. Tenemos que anunciar el evangelio. Y la iglesia en Éfeso tenía mucho trabajo. Por eso el Señor le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ahora, buscando ese término arduo, ya proveniente del griego, ergo o ergón, significa hasta agotarse. La iglesia trabajaba, dice la Escritura, hasta agotarse. Es decir, tu arduo trabajo. Ellos trabajaban hasta agotarse, hasta quedar, amados hermanos, exhaustos. Es decir, que ellos no paraban de trabajar para el Señor. ¿Y cuál era el trabajo en Éfeso? Era predicar, enseñar el evangelio. Venía, yo soy profeta, yo soy apóstol. Así, a ver, siéntate. Y a la luz de la Escritura los hallaban mentirosos. Y se iban avergonzados de ese lugar, porque era una iglesia que tenía conocimiento de las Escrituras. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y por consecuencia, amados hermanos, tenían mucho trabajo. Gloria a Dios. Ellos tenían bastante trabajo y ellos trabajaban hasta agotarse. No como a veces nosotros. ¿Verdad que nosotros no trabajamos hasta agotarnos? Nosotros no trabajamos porque estamos agotados. Señor, hoy no tengo tiempo para ti. No, Señor, eso de ir a buscar a las que lleguen si quieren. Ellos son los que tienen necesidad, ¿verdad? Señor, mira, yo hoy no te puedo servir. Le voy a hablar al pastor que yo no tengo tiempo de ir a hacer el aseo. Le voy a hablar al Señor de que yo no tengo tiempo de hacer esto para Él. No, amados hermanos, la iglesia en Éfeso estaba con devoción sirviendo al Señor Jesucristo. Porque era una devoción para la iglesia. No era un pesar, no era una carga, sino que era una devoción de su corazón. Yo conozco tus obras. Y le dijo, y tu arduo trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabe algo, amados hermanos, muchas veces el trabajo al Señor es condicionado por nosotros. ¿De qué forma es condicionado? El día que yo me sienta bien, le sirvo. Pero el día que yo ande mal, ahí no le sirvo. Aleluya. La iglesia, dice la Escritura, paciencia, estaba atribulada. Porque Romanos dice que la tribulación en nosotros produce paciencia. Entonces, la iglesia estaba atribulada, pero eso no los condicionaba para trabajar. Gloria a Dios. Tú dirás, pastor, pero es que yo no puedo barrer, me duele la columna, yo no puedo hacer esto. ¿Sabes cuál es tu principal trabajo?
Y tu labor y tu encomienda desde que conociste el Evangelio y desde que entregaste tu vida al Señor Jesucristo, la palabra de Dios enseña: id y predicad el Evangelio. Gloria a Dios. Ese es tu trabajo. Esa es tu encomienda. No piense, amado hermano, es que pastor, y a mí no se me da. Bueno, está bien. Vamos a dar un poquito de misericordia por aquellos que no son muy elocuentes. Pero ¿sabes cuál es tu principal trabajo también? La Biblia enseña que había una mujer, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, había una mujer llamada Ana. ¿Se acuerda de esa mujer? Dice la palabra de Dios que esa mujer tenía 84 años viuda. Y desde que había enviudado, que dice que entregó su vida al Señor Jesucristo para el servicio y servía de día y de noche en el templo, dice, con ayunos y oraciones. Aleluya. Pastor, yo no puedo predicar, pero oras por los que van a hacerlo por ti. Ese es tu trabajo. Pastor, oré por mí. ¿Y ustedes oran por su pastor? Aleluya. Híjole, como que no quiero ir al templo porque llevo a mis niños tan delatosos y no hay maestras. Mínimo ora por maestras para los niños. ¿O por qué no tomas la iniciativa tú, mujer? Gloria a Dios. Pastor, como que ya le hace falta, mira que hay una gotera en el altar. Oye, varón, tú tienes mano, tú te puedes subir. Gloria a Dios, tú puedes hacerlo. Pero ¿sabe algo? No nos gusta trabajar. No nos gusta tener iniciativa para hacer las cosas. Y tal pareciera, amados hermanos, que en Éfeso había este problema. El Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no tenía la misma entrega como al inicio. Que todos, que Gallo, Aristarco y Apolos y Priscila y Aquila y todos los que estuvieron en Éfeso en la predicación del Evangelio, pareciera, amados hermanos, que habían perdido la entrega y la devoción por por trabajar por el Evangelio. Amén. Ese es el problema. Y la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que esta mujer desde 84 años que había enviudado, desde hasta ese momento servía al Señor con ayunos y oraciones. ¿Quién de aquí tiene 84 años? Aleluya. ¿Quién tiene 84 años de edad? ¿No? Ahora, la Biblia no nos dice la edad exacta de Ana, No dice la Escritura la edad exacta de Ana. Pero imagínese, llevaba 84 años viuda. Vamos a suponerle, por ponerle solo una edad, vamos a suponer que se casó a los 30. ¿Cuánto tiempo duró casada? Ok, 30 más 84, ¿cuánto es? 114. Vamos a suponer que, ¿cuánto le gusta? Si enviudó, unos 3 años, ¿le parece bien? O 6, ¿qué le parece? Para que nos haga un número cerrado. Ok, vamos a suponer que Ana vivió 6 años, a los 36 había enviudado y de ahí 84 años sirviendo. ¿Qué edad tenía Ana? 120. 120, es por poner una edad, porque la Biblia nos dice cuánto tiempo llevaba viuda, más no su edad. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva usted sirviendo al Señor? ¿Y ya se cansó? Gloria a Dios. Mire, jóvenes, de verdad, mis hermanos, yo me admiro. Jóvenes que ya todo les duele. Digo, si trabajan como yo, pues igual amanecen todos adoloridos. Pero, amados hermanos, jóvenes, todo les duele. Nacen ya frágiles. Mis hermanas, tomen ácido fólico. Hagan algo para que sus muchachos estén fuertes. Gloria a Dios. Ya no les compren sabritas, verduras o algo, amados hermanos. Pero no es posible que los jóvenes se estén débiles. Dice la Escritura que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y este es el futuro de la iglesia. Gloria a Dios. Esta generación es el futuro de la iglesia. Entonces, ¿sabe algo? Lamentablemente, la iglesia no tiene buen futuro entonces. Pero no toda la responsabilidad cae sobre los jóvenes. También parte de los adultos, porque ellos son, de acuerdo a los adultos, instruyen y enseñan. Amén. Es un trabajo en conjunto. La responsabilidad es compartida. Si los adultos enseñan y son ejemplo a los jóvenes seguirán ese ejemplo. Pero joven, no todo es culpa de los adultos.
No quiere decir que si el adulto lo hace, tú también lo vas a hacer. Amado hermano, amado joven, también tú debes tener iniciativa porque tienes conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Porque ahora tú también has recibido la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora, amado hermano, amado joven, también contraes la responsabilidad de vivir la palabra. Aleluya. Es una responsabilidad de todos. La iglesia en Éfeso, amado hermano, probablemente el Señor resaltó mucho las virtudes de ellos. Porque sí, ellos habían trabajado arduamente, porque ellos habían esperado en el Señor, porque ellos tenían, amados hermanos, pareciera que no tenían ningún defecto. Tenían mucho conocimiento y ya no decían amén a cualquier cosa. Ya cualquiera que escuchaba el evangelio de parte de algún de fuera, vamos a decirlo, de algún foráneo, ellos no decían amén a cualquier cosa. Ellos sabían qué alimento consumir, ellos sabían qué alimento comer, qué palabra digerir, sabían retener lo bueno y separar lo que no les edificaba. Ellos ya lo sabían. Pero ¿cuál era el problema en Éfeso? Que habían olvidado su primer amor. Ahora, pareciera, amados hermanos, pero pastor, pero ellos vivían la palabra. ¿Sabes por qué habían olvidado su primer amor? Y yo lo voy a representar de esta manera. ¿Cuántos son casados? ¿Y cuántos son cansados? Levanten la mano. Santo Dios. Pastor, ella tiene trabajo ahí atrás. Bueno, amado hermano, cuando usted empezó una relación con la actual pareja que tiene, ¿cómo era? Vamos a poner el ejemplo porque generalmente es el hombre el que corteja a la mujer. Que claro, hay excepciones. Gloria a Dios. Pero por lo general es el hombre el que hace el cortejo a la mujer. Y la mujer no. Aunque sí quiere. Y después dice no. Y ya después, amado hermano, ya que dice, bueno, ya está bien, ya lo hice sufrir tantito. Ahora sí. Ya le digo que sí. ¿Y cómo era al principio? ¿Cómo era? Atenciones, a más no poder, era detallista, hablaba en tono suave, a lo mejor no importaba la hora, ahí estaban los jóvenes, no me digan que no, jóvenes, ya tuvieron su modo adolescente, ahorita los tiempos van así. Vamos a suponer, amados hermanos, amados jóvenes adultos, el momento en que ustedes estuvieron con sus parejas, o cuando las fueron conociendo, ¿verdad que todo era bonito? Tú no le veías los defectos. No le veías si era gritona, si era enojona, lo que fuera. Tú ahí estabas. Y tú a él no le veías, amada hermana, no le veías si estaba barrigón, si estaba como fuera. Tú lo veías bien, no le veías los defectos. ¿O me equivoco? Porque todo era bonito. Y estabas dispuesto y dispuesta a todo. Si era desvelarse en una llamada, si era salir fuera o sacrificar un día de trabajo, lo hacías. Porque estabas dispuesto, porque estabas enamorado o enamorada. Pero de un tiempo para acá, ¿cómo ha sido? No, pues ya de repente puro grito. Y antes a lo mejor de recién casados, ya quiero llegar a casa con mi esposa o con mi esposo. Y ahora, como no me sale más chamba, ya no quiero llegar. ¿Verdad que sí? No digan que se ríen de nervios, yo lo sé. Amados hermanos, cuando eso sucede, ¿sabe qué pasa? Hemos caído en una monotonía. Hemos caído en una rutina. Y ya no hay esa entrega, ya no hay esa pasión, decimos coloquialmente, ya no hay esa chispa, ¿no? Con la otra persona. Entonces, por lo tanto, de repente ya no empezamos a ser los mismos como al principio. La relación ya no es la misma como al principio. Y haga de cuenta que el Señor le estaba diciendo a Éfeso, tú has dejado tu primer amor, tú has dejado las primeras cosas. Ahora, llevado a esa ilustración que te acabo de poner, recuerda un poco cómo era tu vida cuando recién habías conocido al Señor Jesucristo. ¿No estabas dispuesto a todo? ¿Verdad que sí? No importa que sean 5 horas de predicación, a todo decías amén. Y a lo mejor el pastor, vamos a buscar amén. Y vamos a buscar amén. Y no dejabas hablar al pastor, porque estabas con mucho gozo, porque había mucha gratitud en tu corazón. Y la palabra nos enseña que la iglesia en Éfeso había perdido eso del primer amor, la pasión, la entrega, la devoción como la primera vez.
¿Y cómo era posible? ¿Pero que no era una iglesia que tenía mucho conocimiento? ¿Que acaso era una iglesia fría? No, estaban muy activos en el trabajo, no toleraban a los malos. Como tal, no había un pecado dentro de la congregación, pero habían descuidado lo más importante, que era la comunión y la relación con su Señor. Aleluya. Aleluya. Y ese era el consejo del Señor a la iglesia. Y le dijo al Señor, y por favor lea el versículo 5. Y dice la Escritura: recuerda por tanto. ¿Cómo le empieza a decir? Recuerda. Recuerda por tanto de dónde has Caído. Amados hermanos, una pausa ahí. Una iglesia que ha perdido la devoción y la entrega por su Señor es una iglesia caída, porque ha dejado lo más importante. Tú puedes servir en la iglesia, puedes abrir el culto, puedes predicar, puedes cantar, puedes ser la persona más activa dentro de la congregación, vendes las sabritas que están allá, haces el aseo, haces todo. Pero si no estás orando, tú llevas una vida y una relación con Dios de forma caída. Has caído, gloria a Dios, y has descuidado lo más importante. Por lo tanto, amados hermanos, el consejo del Señor a través de su palabra era: recuerda por tanto de dónde has caído, y le dijo, y arrepiéntete. ¿Y qué es ese arrepiéntete? Cambia de dirección, haz las cosas diferente, cambia tus hábitos, cambia todo de ti. Y luego dice, y haz las primeras, así como cuando en una relación. A ver, mujeres, ¿quiénes de ustedes recibieron flores de sus esposos cuando recién eran novios? Levante la mano. No me quiero enterar, ¿verdad? Pero gloria a Dios. ¿Recibieron flores? ¿Recibieron detalles? Le pregunto, ¿al día de hoy lo sigue recibiendo? Si es así, gloria al Señor. Pero si no es así, y mire, ya no le digo flores, porque a lo mejor la gente piensa con detalles, con devoción, imagina algo muy caro. Todo el tiempo imaginamos algo costoso. Amados hermanos, las atenciones, eso es lo más importante. Un regalo para que sea detalloso no tiene que ser caro, tiene que ser con intención. Gloria a Dios. Igual si compras un chicle, si compras unas sabritas, si compras una cadena, pero lo importante... No, ¿cómo? A ver, ¿por qué se rieron? O sea, ¿si quieren regalos caros? Bueno, a lo que quiero llegar, amados hermanos, es que importa más el detalle. Oye, yo le dije que no me gustaba la plata, que me gustaba el oro. O yo le dije que no me gustaba esto, me gusta el acero inoxidable, y me gusta tal piedra, y me gusta esto. Y tienes esos detalles, amado hermano, varón, tu mujer va a estar contenta. ¿O no, mujeres? Mujeres, si ustedes saben que a sus esposos les gusta, por ejemplo, si saben que les gusta que cuando llegue le espere con un vaso de agua fría que viene acalorado, que viene del sol, varones, ¿no les iba a encantar eso? Oye, me recibió con algo frío, sabe que tengo sed. Es la atención, no es el detalle como tal, lo material, es la atención que tienes. De la misma manera con el Señor. Dime, al Señor, ¿qué es lo que más le agrada? Que vayas, amado hermano, y prediques por todo Chilpancingo, o que tengas una relación íntima con Él. Una relación íntima con Él. Amado hermano, si tienes una relación íntima con Dios, pero y vas y anuncias y haces lo que debes de hacer como cristiano, créeme, amado hermano, el Señor tomará en cuenta eso. Pero ¿sabes algo, amado hermano? Cuando empiezas solamente a preocuparte por hacer la obra del Señor, pero sin buscarlo, no tiene mucho provecho. Aleluya. Aleluya. La iglesia, amados hermanos, en Éfeso era una iglesia caída porque había descuidado su relación con el Señor. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Gloria al Señor. Y ahora quiero que te analices y te voy a hacer la siguiente pregunta. Hazte un autoanálisis justo ahora. Desde el día que conociste al Señor y tenías devoción, ¿es la misma devoción que tienes al día de hoy? Respóndete tú mismo. ¿Es la misma entrega?
oras con la misma disciplina, estudias su palabra con la misma entrega, con la misma ansia de poder recibir el consejo. Estás, amado hermano, disfrutando siempre del mensaje cuando vienes a la casa del Señor. Adoras de la misma manera desde el día que le conociste. Amado hermano, acuérdate que Éfeso era una iglesia la cual estaba en un lugar idólatra. Y ahí, amados hermanos, se levantó la congregación. El Señor levantó una congregación por medio de sus instrumentos, Pablo, Gallo, Aristarco y todos los demás. Y la palabra de Dios nos dice que aún así la iglesia había caído. No había pecado como tal, pero habían descuidado lo más importante. Porque la iglesia soportó, toleró, no desmayó, pero le dijo el Señor: has perdido tu primer amor. Aleluya. Y con todo esto tenía un defecto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Haz las primeras obras, dice la Escritura. ¿Y cuáles son las primeras obras? ¿Sabe una cosa, amado hermano? A veces vamos bien, vamos creciendo, vamos conociendo el Evangelio y todo es bonito, todo es hermoso. Pero pasa algo. Llega el momento en el cual, híjole, es que tengo que hacer esto, no, yo estoy cansado, y empezamos a flaquear en ciertas áreas, empezamos a descuidar lo más importante. A lo mejor aquí le voy a quitar algo de su cabeza en este momento que quizás usted tenía como idea o como algo que así es. El servir a Dios no es lo mismo su relación con Dios. Son dos cosas distintas. Aleluya. Una cosa es su servicio y otra cosa su relación con el Señor. Amén, amén. No, yo tengo una comunión íntima con el Señor porque yo le sirvo. Una cosa es tu servicio, otra es tu devoción, tu entrega, tu relación íntima con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos vemos, amado hermano, el montón de pueblo cristiano en muchos lugares, bastantes, que trabajan bastante, pero que oran muy poco. Y sabe una cosa, si el trabajo en la congregación nos absorbe tanto como para dejar de orar, hay que restar trabajo. Aleluya. No, ¿cómo, pastor? La obra tiene que continuar, sí, pero ¿de qué sirve la obra si no hay intimidad con el Señor? Aleluya. Aleluya. Yo puedo orar, yo puedo leer la palabra quizás 1, 2, 3 veces a la semana, pero yo todo el tiempo predico. Y si no te alimentas, ¿qué estás predicando? Gloria a Dios. Tú no puedes dejar de aprender, porque dejas de aprender y mira, dejas de enseñar. No te estás nutriendo. Aleluya. Es como, amado hermano, y no te lo digo por vanagloria, lo digo para la gloria del Señor. Allá donde yo estoy, los hermanos me dicen: pastor, pero predique usted. No, hermano, le toca. Cada cierto tiempo le toca. Y a veces no predico 2 semanas y me agarro 2 semanas seguidas. Es que yo también necesito. Yo no puedo estar todo el tiempo enseñando. Yo también necesito recibir. Yo también necesito la palabra. Aleluya. No puedes decir: es que yo voy a predicar a los lugares ahí donde nadie quiere ir. Sí, pero tú te alimentas. Tú también necesitas del Señor. Amén. Y yo oro por todos en la calle, pero tu relación íntima con el Señor, ¿dónde está? Una cosa es orar en la iglesia, porque es parte del orden litúrgico de la iglesia. Vamos a orar, párense, pónganse de pie. Pero otra cosa es tu devoción con el Señor, es tu relación con Él. Y eso se ha descuidado. Eso lo hemos dejado de lado. Y la Biblia enseña, amados hermanos, que el Señor le dijo a Éfeso: por tanto, haz las primeras obras. Mira de dónde has caído. Aleluya. Estamos caídos, ¿verdad? Muchas veces. Híjole, pastor, es que ya no me puedo levantar. Es complicado. Una vez que alguien descuida su relación con Dios, no es tan fácil regresar. Te va a costar trabajo. Vas a tener que doblegar esto. Bueno, no, esto no, lo tuyo. Gloria a Dios. Vas a doblegarlo. Vas a tener que quebrarlo nuevamente. Y lo tienes que volver a someter. Porque un día estuvo disciplinado y ahora nuevamente tienes que disciplinarlo. Y tienes que volver a la oración. Aleluya. Tienes que volver a la práctica de la palabra. Tienes que volver a la devoción y a la entrega que tenías antes de conocerlo. ¿Y cómo puedo evidenciar o qué fruto puedo dar, amados hermanos, de que yo verdaderamente le pertenezco al Señor y de que mi relación no está descuidada?
cuando yo practico la palabra, cuando yo vivo el Evangelio dentro de mi vida personal y pongo en práctica todo el consejo que me enseña la palabra de Dios, amado hermano, ahí doy evidencia de que verdaderamente yo le pertenezco a Dios, pero también de que mi relación no está descuidada. ¿Y qué otra manera? Pues cada vez que yo oro, cada vez que yo busco al Señor, y mire, amado hermano, yo le voy a decir algo. Le he enseñado mucho a la iglesia de Markelia. Cuando nosotros buscamos a Dios para pedirle más que para agradecer, estamos pidiendo mal. La palabra de Dios nos enseña que busquemos al Señor más para agradecer que para pedir. Aleluya. Porque a veces pensamos que es Navidad y yo voy a hacer una carta y la voy a dejar en el pino. Señor, mira, yo quiero esto, y esto, y esto, y esto. Amado hermano, eso no es buscar a Dios. A veces lo buscamos y yo le digo a la iglesia como un 911. ¿Cuántos han llamado al 911? ¿Sabe qué número es? ¿Para qué se utiliza? Emergencia. Entonces, todo está bien y yo voy a hacer mi vida y todo está bien. Señor, ahorita no te necesito, no doblo mis rodillas, no derramo mis lágrimas delante de tu presencia. Pero ¿sabe cuándo sí lo hace? El día o que está el hijo o la esposa o usted mismo internado en un accidente, en un problema, en algo difícil. Ahí sí, Señor, te necesito. Y cuando todo estaba bien, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban tus lágrimas en la oración? ¿Dónde estaba tu devoción y tu entrega al Señor? Solamente cuando todo está mal, entonces sí te necesito. Entonces buscamos a Dios como un 911, solo cuando tengo emergencias. Solo cuando estoy apurado, solamente cuando ya siento el agua hasta el cuello, ahora sí te busco. Y eso no es entrega. Aleluya. Dice la palabra, buscad a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? Tengo salud, ¿lo voy a buscar? Amén. Y si estoy enfermo, también. Aleluya. ¿Le voy a servir aun cuando tengo problemas? Amén. Y cuando todo está bien, también le voy a servir. Eso es lo que había perdido la iglesia en Éfeso. Su primer amor, su entrega, su devoción había fragmentado y había caído de su intimidad con el Señor. Y el Señor le dijo, sé sabio pues y arrepiéntete. Aleluya. Quiero invitarte en esta preciosa mañana a que busques, por último ya, Jeremías capítulo 6. Versículo 16. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová. ¿Cómo dijo? Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cómo dijeron? No andaremos. Ay, Señor. Un contexto rápido. Este mensaje de Jeremías era sobre un juicio sobre Jerusalén y Judá, a causa de su desobediencia. A causa de que, ¿sabes por qué el Señor le decía esto al pueblo? Porque ellos habían, como en Éfeso, habían descuidado su relación con el Señor. Habían quitado el altar y el culto a Jehová y ellos solamente estaban entregados a otros dioses. Y el Señor le dijo, paraos en los caminos, o sea, no vayas por ahí. Mira cuál sea el buen camino. Pregunta por las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Cuando el pueblo salió de Egipto, nos dice la palabra de Dios que salieron y cruzaron el Mar Rojo y danzaban y alababan al Señor. Aleluya. Pero después, mire, se les olvidó. Le voy a contar un testimonio, pues están transmitiendo, ¿va? ¿No? Ojalá y no vean los de Metepec. Hermanito, yo les amo. Pasó apenas el huracán Eric, ¿se acuerdan? Pasó el huracán Eric allá en la costa. Nunca en Ometepec había habido un huracán como el que fue en esta ocasión. Voló láminas, tiró árboles, tiró troncos, amados hermanos, de unos 7 metros de diámetro. Un árbol por el cual yo, una calle por la que paso, ancho el tronco. El aire lo partió y le cayó en una casa. La gente estaba espantada. Esas 2 semanas, 3 semanas después del huracán,
Yo no entendía y dije, Señor, ya escuchaste las oraciones, llena la iglesia hasta los viernes. Y ponían otra fila aparte, porque llena la iglesia. Pero les digo, creo que se tomaron su bolillo, su coca para el susto, y jamás se volvieron a parar. Se les pasó el susto, se les pasó, amado hermano, y dijeron, ay Señor, gracias, y ahora sí, ya Cristo ya viene. Pero le digo, se les pasó el susto y mire, jamás se volvieron a parar. ¿Sabe qué pasa, amado hermano? Cuando todo está mal, ahora sí, le buscamos. Y pareciera que era el pueblo de Dios, que nada de eso, que la mano del Señor no podía voltearse contra su pueblo. Pero el Señor tenía que disciplinarlo. ¿Por qué crees, amado hermano, que el profeta Oseas 5:15 le dice a su pueblo a través del profeta, andaré y volveré a mi lugar hasta que busquen mi rostro? Y le dijo, y en su angustia me buscarán. Imagínese Éfeso. No dice la escritura que tenían tribulaciones, porque él conocía su arduo trabajo y paciencia, y ni aún con las tribulaciones ellos volvían. Y tal parecía que estaban cauterizados contra la oración, estaban vacunados contra el estudio de la palabra. No, pastor, yo Salmo 23, Filipenses 4:13, y ya de ahí no me entra nada. ¿Sabes una cosa? Es falta de disposición y falta de devoción por la palabra. Aleluya. Necesitas nutrirte de la palabra. Sí, claro, Éfeso tenía mucho conocimiento. Venían los falsos, venían los que predicaban doctrinas diferentes y salían avergonzados porque la iglesia conocía la escritura. Amén. Pero ¿sabe qué? Había descuidado su relación con el Señor. Aleluya. Y el consejo de esta mañana es que hagas las primeras obras como cuando estabas enamorado del Señor. O ya no están enamorados del Señor. Amén. Aleluya. Y si están enamorados, tú puedes decir amén, pero que con tus hechos se lo demuestres a Dios. Aleluya. No al pastor. Demuéstrale al Señor que verdaderamente le amas, no descuidando tu relación, no descuidando tu tiempo de oración, no descuidando el estudio de la palabra, no descuidando el congregarse, no descuidando nada de ello, porque ello dará la evidencia delante de Dios de que verdaderamente le amas, y sobre todo que vivas una vida en integridad y santidad para Él. Porque eso demuestra que verdaderamente le perteneces y que le amas. Amén. Aleluya. Aleluya. Te quiero invitar que te pongas sobre la planta de tus pies.